buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Espero que se me entienda bien. Es la primera vez que salgo en la tele con barbijo. Y bueno, lo hago por muchos motivos, porque el canal ha decidido hacerlo. Y yo lo comparto, porque es una manera también de cuidarnos todos y dar el ejemplo. Yo hasta ahora usaba el barbijo en el camarín para andar por acá, pero no cuando salía al aire. Me vacunaron el otro día, pero hay un plazo hasta que empiece a funcionar la vacuna y en esos días estoy, así que con más razón tengo que tener mucho cuidado. Todos tenemos que tener mucho cuidado y ojalá todo esto sirva y pronto podamos de a poco ir volviendo a la normalidad. No se sabe. Bueno, hoy, cosas buenas noticias de hoy. Tenemos dos excelentes escritores argentinos hoy en el programa. Les pido que los escuchen atentamente. Está Pedro Mayral en el próximo bloque. Se reeditó su libro El Gran Surubí, un libro que tiene ya unos cuantos años, pero bueno, el que no lo leyó realmente vale la pena. Y el que lo leyó también, porque es una edición preciosa, con dibujos de Pedro Strucker. No sé si lo dijo bien y menos con el barbijo puesto, pero bueno, ya vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Y en el primer bloque, un invitado que ya mismo presentamos. Ahí va. Alan Pauls nació en Buenos Aires en 1959. Licenciado en Letras, es escritor, periodista, guionista y crítico de cine. Es autor, entre otros títulos, de El Factor Borges, Wasabi, El Pasado y la trilogía sobre los años 70, Historia del Llanto, Historia del Pelo e Historia del Dinero. La mitad fantasma es su última novela publicada. Bueno, Alan, acá lo tengo, La mitad fantasma. Libro que vos irás diciendo, pero trata muchos temas, leí con mucha atención. Es una historia de amor, pienso, pero en la era de cibernética, en la era de las redes y en la era de todo esto que nos está pasando. Es anterior a la pandemia, no se nombra la pandemia. Pero de cierta forma se podría decir que la anticipa, ¿no? Se me ocurre a mí, como lectura. ¿Qué decís? Bueno, me parece que la pandemia es un acontecimiento tan excepcional y tan global que creo que todo lo que se haya hecho y se hará alrededor de la época de la pandemia va a tener fatalmente algo que ver con ella, ¿no? O la va a haber predicho, o la va a recordar, o la va va a ser la crónica de la pandemia, digamos. Me parece que es muy difícil que nada escape a una interpretación pandémica ahora, ¿no? Pero la novela fue hecha totalmente, sí, de manera inocente, podríamos decir, solo que es una novela que tiene el problema de la distancia como una de sus cuestiones principales, ¿no? Y en ese sentido, sí, digamos, la pandemia puso de moda la cuestión de la distancia de una manera muy álgida, ¿no? Tremenda. Pero más allá de eso es muchas otras cosas, pienso, la novela. El protagonista, hay un protagonista que es, qué sé yo, es compulsivo, es inseguro, tiene fobias, manías, que va depositando en distintos lugares. Por ejemplo, empieza la novela y nos enteramos de que esta persona, este hombre, le gusta en ese momento ir a visitar departamentos en alquiler, aunque no tenga planeado mudarse. Entonces va y se mete en las vidas de los demás y está mirando cómo son las casas y la intimidad de las personas y se entretiene, y hay páginas y páginas donde él se entretiene muchísimo con esto. Después cambia y empieza a comprar compulsivamente cosas por internet. Por eso digo que todo esto está muy mezclado con el tema de la pandemia anticipadamente. Y después todo eso lo reemplaza por un amor. Y ahí también se lanza de cabeza. Contá vos un poco, porque estoy contando todo yo al final. No, sí, es un poco el camino que hace Savoy, el protagonista de la novela, que de algún modo es una persona que tiene ya cierta edad, es un señor maduro, bien conservado, pero maduro, y que tiene 50 más o menos. Más o menos, alrededor de los 50, y está como ya muy familiarizado con vivir en una especie de nido muy confortable y muy seguro, y que
en algún momento empieza como a sentir cierta necesidad de salir a ver mundo. Y, y esas dos actividades que vos nombrabas, salir a buscar departamentos alquilados para amigos, en principio, y la segunda, que es como comprar chucherías por las plataformas de comercio electrónico, son las dos maneras primeras que encuentra como de salir a ver qué está pasando ahí afuera, porque en realidad lo que le interesa, por supuesto, no son los departamentos y tampoco son las chucherías que compra, sino más bien esos encuentros fortuitos y muy, muy fugaces que se producen entre él y perfectos desconocidos cada vez que visita un departamento en alquiler que ya está habitado, o cada vez que tiene que ir a buscar algo de lo que compró, ¿no? Son en realidad esos momentos así como de cruce muy furtivo los que lo entusiasman. Y después, digamos, la tercera fase de esa salida al mundo es, como vos decías, el encuentro con Carla, que es su falsa media naranja, ¿no? Ese es otro tema, pienso, de la novela, ¿no? Esa idea de que existe en el mundo una persona que nos complementa, y es el amor. Y bueno, también se pone eso en juego en la novela, me parece. Sí, sí, bueno, el título es un poco eso, la idea Claro, la mitad como fantasma. la novela discute un poco esa idea, ¿no? Esa superstición medio platónica de que el amor es la reunión, digamos, de dos mitades que fueron en algún origen muy remoto separadas, ¿no? La idea del otro como la mitad que te falta, como la mitad que te complementa, como la mitad que te hace perfecto, ¿no? Me temo que la novela piensa radicalmente distinto, piensa más bien que los amores, incluso los amores felices, están compuestos de proporciones completamente irregulares, ¿no? No es 50 y 50, es más bien 90 y 85 o 420 y 1003, y son esas cantidades o esos porcentuales completamente desproporcionados los que se encuentran cuando dos personas se encuentran, pero también está la idea un poco muy, muy fogoneada por la vida digital, digamos, tanto la vida, por ejemplo, sexual o erótica o sentimental digital, como la vida de consumo digital, que es la idea de que en alguna parte allá afuera, y allá afuera siempre es Internet, está el servicio, el bien, el cuerpo, el objeto que se ajusta perfectamente a tus necesidades, Claro. ¿no? O sea, esa superstición de la mitad, que es una superstición muy vieja en el campo amoroso, hoy tiene una especie de nueva versión, que es la versión digital, por la cual se supone que cada uno de nosotros tendría que satisfacer todas sus necesidades, porque allá afuera en Internet está exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Exactamente. Nunca sabemos en la novela qué piensa Carla de todo esto, porque está todo el tiempo la visión de él. Él la ama profundamente, pero de Carla no estamos tan seguros. Bueno, hay un atisbo, digamos, de lo que le pasa a ella por la cabeza al final de la novela, cuando Carla, de una manera quizás inesperada, toma la palabra finalmente, pero es cierto que la novela se interesa más bien por la perspectiva de Savoy. En parte creo porque para mí lo interesante del enamoramiento, que es un poco el fenómeno del que se ocupa la novela, más que el amor, sino ese momento como de flash, ¿no? De flechazo, de relámpago, es un poco como cómo se pone a trabajar una cabeza en ese primer momento amoroso, ¿no? De qué manera una cabeza empieza a fabular, empieza a imaginar, empieza a interpretar, empieza a sospechar a partir de los signos que la otra persona o las situaciones en las que entra con la otra persona le presentan, ¿no? Hay una vez más un cierto costado como de delirio en el amor que a mí me interesa mucho trabajar en la novela. Seguro. Y más en este caso, que ellos se conocen, pasan, no sé, un mes juntos, y después Sí. Carla se va, porque Carla tiene una vida muy peculiar, ahora vamos a contar eso, pero ella se va.
Entonces la relación sigue por las redes. Y ahí Sí, empieza, en realidad, o sea, nunca más que por las salieron redes, de... sigue por Skype. Sí. Sigue por Skype, que es la única tecnología o la única aplicación que Savoy está en condiciones de utilizar, dada su discapacidad, su profunda discapacidad Bueno, eso tecnológica. también habla de algo generacional, ¿no? Y está bien, porque no es solo Savoy, es el esfuerzo que nos pasa a todos, a mí por supuesto, por entrar en este mundo de las redes, que uno siempre queda atrás, ¿no? Siempre hay algo que no sale, no sale del todo. Exacto. Bueno, la novela tiene en ese sentido algo de comedia, que es Sí. como el intento desesperado que hace este cincuentón por, no sé si ayornarse, pero por lo menos por alcanzar el último vagón del tren que ya sabe que perdió. Mm. Por eso la novela, digamos, gira mucho alrededor del Skype, que es una tecnología que ya era un poquito anticuada en 2019, cuando yo estaba escribiendo la novela, y que después en 2020, con la pandemia, se volvió a poner curiosamente de moda, ¿no? Pero básicamente la relación es por Skype y después por teléfono, pero de una manera también muy asimétrica, porque por supuesto el personaje de Carla, de la mujer, anda por el mundo cuidando casas y tiene siempre teléfonos inteligentes último modelo, y Savoy en cambio se aferra desesperadamente a su pequeño teléfono monocromático chorro de tinta, que lo único que tiene como capacidad es la de mandar mensajes, ¿no? Mm. Entonces, en rigor, el Skype es el campo de batalla donde se dirime esta relación amorosa. Y ahí pasa esto que es cierto lo que decís. Como te estoy viendo yo ahora a vos, ¿no es cierto? Uno ve un fondo y imagina cosas. Cuando aparecemos en Skype, aparecemos mostrando parte de algo, o de nuestra casa, o no sé dónde estamos, pero se nos ve en un contexto. Y él ahí empieza a imaginarse cómo es la vida de ella, porque ella tiene una vida además muy peculiar, porque vos lo has dicho recién, se dedica a cuidar casas en todo el mundo. O sea, alguien se tiene que ir de viaje o lo que fuera, y allá va Carla y se instala en la casa, cuida a las mascotas, qué sé yo, riega las plantas. Es así, ¿no es cierto? No cobra por esta tarea, No, no, es como pero una tiene especie de casa. economía de trueque. Claro. Vive durante X tiempo, 2 semanas, 3 semanas, un mes, en una casa que es de otros, pero que está perfectamente instalada, está amueblada, tiene todo lo que hace falta para vivir. Y en realidad es una especie de trueque como de servicios, ¿no? Prácticamente no hay dinero en juego y ella básicamente vive de lo que recauda dando clases de idiomas por internet, Pero ¿no? O sea que eso también, prácticamente no toca dinero. claro, claro. Pero habla de una persona muy particular, ¿no es cierto? Alguien que se dedica a esto tiene características muy particulares. Es una Bueno, vida totalmente desarraigada. Vive 3 semanas en Praga, 2 semanas en París, después en Buenos Aires y así vamos. sí, sí, es alguien como que nada como pez en el agua en el mundo contemporáneo y combina en su trabajo, digamos, si esto es un trabajo, combina varias pasiones que le interesan, como viajar, como conocer gente, hablar otros idiomas. Sí, Hay también una forma de vida que adora, digamos, la fugacidad, ¿no? claro. No es exactamente la forma de vida en la que vivió Savoy toda su vida, y de ahí una de las cuestiones complicadas en la novela, pero de algún modo Carla es una especie como de prototipo de la vida contemporánea. Cuando empezaste con esta novela, ¿cuál fue el disparador? ¿Vos querías contar una historia de amor, querías hablar de este tema de las relaciones con los medios a distancia? ¿Cómo surgió para vos? No, me interesaba mucho la idea de una relación amorosa a distancia y Ay, muy mediada por la tecnología, y que la relación fuera una relación marcada por una cierta asimetría generacional y por lo tanto cultural, de hábitos, de formas de vida, etc. claro. Y la escena que me interesaba mucho escribir desde el principio era la escena de él, de este cincuentón,
sentado frente a su computadora, con su amada en el cuadro del Skype, tratando de descifrar, digamos, la imagen que tenía frente a sí, tratando de leer todos los signos, no que ella le daba con su cara o sus manos o sus palabras, sino más bien todos esos signos laterales que estaban como en segundo plano, que para él, que es una persona, digamos, criada en la cultura de la sospecha, del secreto, de lo no dicho, de que la verdad siempre está más allá de lo que se ve, son precisamente los signos que pueden como ponerlo en el camino de la verdad, que por ahí ella no quiere decir, o no se anima a decir, o no le importa decir, ¿no? Entonces, esa escena en la que el amante, digamos, analiza y lee el cuadro en el que aparece su amada como si fuera un crítico de arte que analiza un cuadro del Renacimiento, es creo que lo primero que me dieron ganas de escribir de la novela. Vos estás dando clases por Zoom, ¿no? Ahora sí, tengo 3 grupos de escritura con los que trabajé en forma presencial hasta diciembre del año pasado, y en enero, mediados de enero, cuando volví a Berlín, nos plegamos, digamos, al protocolo virtual. Sí. ¿Son alumnos alemanes? No, son alumnos todos hispanohablantes. En general son latinoamericanos y españoles que viven aquí en Berlín y que escriben. Bueno, contame, ¿cuándo te fuiste a Berlín? Me fui en marzo de 2019, hace 2 años. En marzo de 2019, con una beca. Me fui con una beca de la DAAD, que es una gran beca, una beca de 1 año. Y estuve, el único requisito de la beca es estar en Berlín durante 1 año. Joder. Y durante este año escribí la novela. ¿La escribiste allá? ¿La empezaste allá? La escribí allá, sí. Allá, acá, en realidad. Tú allá es mi acá. Sí. Eso fue, claro. Eso fue a principios de 2019, me decís. O sea que la beca terminó a principios de 2020, cuando empezó la pandemia. 1 semana antes de la pandemia, exactamente. ¿Y vos pensabas volver, Alan, o no? No, la idea era probar un poco durante ese año cómo funcionaban las cosas aquí, y las cosas funcionaron muy bien, y la idea fue quedarnos otro año más, por lo menos. Tenemos con Lola, mi mujer, un hijo de 7 años. Bueno, no nos olvidemos que Lola Arias también trabaja muchísimo en Alemania. Ella antes de esto, claro. Trabaja mucho aquí y trabaja mucho en Europa, entonces la experiencia era muy adecuada para los dos, y decidimos quedarnos 1 año más, y Remo, nuestro hijo, entró a la escuela, y bueno, y ese segundo año ya fue completamente distinto y se enrareció de una manera muy radical por la pandemia. Y entonces ya en un cierto momento dijimos, bueno, vamos a quedarnos un poco más para ver si la pandemia cede y podemos finalmente realmente conectar con la experiencia de Berlín. Pero bueno, desde el año pasado que las cosas están muy alteradas, ¿no? Son muy excepcionales, a tal punto que ya no sabemos muy bien si vivimos en Berlín o vivimos en la pandemia, ¿no? Están totalmente adentro, están todo el día dentro de la casa. No hay clases, no hay nada en este momento, ¿no? No, hay clases 2 horas y media por día y se puede salir. O sea, en Alemania nunca se llegó a un confinamiento así extremo como en otras partes, como tuvieron ustedes en Buenos Aires y en Argentina. Siempre se pudo salir, y de hecho ahora se puede salir, pero todo lo que querés hacer que no sea ir al supermercado o ir a la farmacia, lo tenés que hacer testeado. O sea, te tenés que testear, y el test dura 24 horas, y ese test negativo es tu salvoconducto para moverte por la ciudad durante 24 horas. Al día siguiente, si querés volver a hacer eso, tenés que volver a testearte. De hecho, los chicos en la escuela también se tienen que testear 2 veces por semana al entrar a la escuela. ¿Están abiertos los museos, los teatros? ¿Están abiertos? No todos. No, teatros y cines no están abiertos, no hay vida nocturna prácticamente en Berlín, no hay clubs, no hay discotecas, nada de lo que hacía así sexy y glamorosa Berlín está funcionando, pero hay algunos museos que están abiertos, hay galerías de arte que están abiertas,
hay, qué sé yo, el zoológico está abierto, el acuario está abierto, pero insisto, para hacer todo eso, que es una actividad no esencial, tenés que estar testeado, ¿no? Y la vacunación se está empezando a mover ahora con un ritmo un poquito más enérgico, porque hasta ahora fue muy decepcionante aquí en Alemania. Costaba también conseguir vacunas allá en Alemania. Había pocas vacunas y las vacunas tardaban mucho en llegar a la gente. Ahora me parece que se están poniendo un poco las pilas y la cosa está siendo más eficaz. Alan, y vos viniste a Buenos Aires hace poquito, hace un par de semanas estuviste acá, ¿no es cierto? Sí, estuve en Buenos Aires hace volví el domingo en realidad. O sea, hasta hace 3 días estaba en Buenos Aires. Estuviste acá. ¿Y Sí. cómo fue viajar? El viaje en avión, todo ese trámite tremendo. Bueno, es muy estresante, o sea, es lo peor que podés hacer ahora porque las cosas cambian, los requisitos, las condiciones, los protocolos, todo cambia de una manera muy rápida y salís de tu casa y las reglas para entrar a Alemania son unas y cuando llegás al aeropuerto la compañía aérea te dice que las cosas cambiaron y entonces si pasás por Ámsterdam, entonces Ámsterdam te va a exigir no sé qué test para... Todo es así, o sea, estás como salís de tu casa y vas hacia lo desconocido total y después el viaje en avión es una especie de momento súper paranoico que se aligera un poco si el vuelo va vacío o no demasiado lleno y se pone muy difícil cuando, como en el caso del vuelo que nos trajo a Berlín el sábado, que era el único vuelo, digamos, de muchos que se cayeron en las últimas 15 días en Argentina, Sí. vuelos para Europa, que estaba completamente repleto y ahí sí, bueno, decís, bueno, no hay ningún tipo de distancia, no hay nada. O sea, la gente usa barbijo, pero la sensación es que estás en una lata de sardinas con 350 personas y es muy inquietante, digamos, ¿no? ¿Ya te Pero me parece que vacunaron? ¿Te vacunaron a ¿Cómo? vos? ¿Te vacunaron? ¿Estás vacunado? No. Yo podría, digamos, empezar a aspirar a ser vacunado ahora en los próximos días, pero todavía no estoy vacunado. Claro, todo eso sin vacuna, es tremendo lo que decís. Y yo sé de casos de vuelos desde Alemania que se suspendieron, o sea, por eso debe ir tan lleno también, porque hay muchos vuelos suspendidos y el único que hay por ahí, van todos ahí, ¿no es cierto? Bueno, de hecho yo tenía 2 fechas anteriores para volar para Berlín y los 2 vuelos se me cancelaron y cambié de compañía y recién pude volar en esta tercera instancia y sé que hubo vuelos de otras compañías que también se cancelaron, o sea que hay problemas, digamos. Sí, Y nadie, o sea, te cancelan de un día para el otro, no te avisan, no hay ninguna explicación. Yo supongo que muchas compañías aéreas cancelan vuelos por otras razones y le endilgan la razón de la cancelación a la pandemia. O sea, la situación es completamente inestable. Es lo que estamos viviendo todos, en todos lados. Ahora, me alegro yo cuando en este panorama tan complicado salen buenos libros, porque están saliendo buenos libros. La mitad fantasma, una fantástica novela, pero hay otras, ¿no es cierto? Acá estamos todas las semanas y han salido libros realmente muy buenos. O sea, se sigue escribiendo y por suerte se sigue publicando. Menos, pero se sigue publicando. Sí. No sé bueno, nada. la literatura, yo diría que de todas las prácticas así es la que menos tendería a sufrir en el sentido de que uno está bastante acostumbrado a estar solo y está bastante acostumbrado a estar encerrado. Los escritores, por supuesto. Sí, me parece que los escritores en ese sentido son los que menos sufrimos, digamos, a priori, por lo menos las restricciones más elementales. Creo que, no sé, la gente que hace teatro, la gente que hace cine. La están pasando ¿no? pésimamente. Hay algo como grupal o colectivo que es muy, muy fundamental para ese tipo de prácticas que efectivamente está completamente como puesto en suspenso ahora, ¿no? Sin duda. Vos hablabas de los escritores, pero también los lectores. Todo, en teoría, por lo menos lleva a que haya un espacio como para leer más, ¿no es cierto? La gente está en la casa, los tiempos se estiran, bueno, algo está pasando. Y yo por lo menos le pongo ese poquito de esperanza, ¿no es cierto? Que se reivindiquen tantos autores y se lea un poco más, porque realmente están saliendo buenos libros. Ojalá. Ojalá. Sí.
Bueno, yo me alegro de verte, aunque sea así, hace mucho que no nos veíamos. Con todos tus últimos libros has estado en este programa. La última vez que viniste no me acuerdo con cuál fue, pero no hace tanto, era 3 años, 2 años. No, Trance, con el libro, con el ensayo sobre la lectura. Trance, sí, es verdad, Trance. Es verdad, es la última vez que viniste. Bueno, todos los anteriores, por supuesto. Suerte, Alan, suerte y bueno, ya nos veremos. Suerte para vos y cuídense mucho. Igualmente, chao. Señores, acuérdense, La mitad fantasma, la nueva novela de Alan Pauls, por supuesto que la recomendamos. Pedro Mairal en el próximo bloque, qué lindo programa, no se vaya.